Bien, vamos a comenzar entonces esta conferencia sobre la Sábana Santa de Turín, o Santo Sudario, en este marco del todo particular, teniendo esta réplica exacta a nuestras espaldas, ¿no? Lo cual nos da un marco del todo especial. De la Sábana Santa de Turín se pueden decir muchas cosas, ¿no? Es un tema realmente inagotable. En esta conferencia, sin embargo, yo me voy a centrar exclusivamente en intentar presentar una lectura de la síndone, es decir, explicar lo que ella nos muestra a la vista. Fuera de eso me voy a limitar a lo absolutamente necesario para entender bien lo que vemos. Por lo tanto, entonces, no voy a tocar los momentos de su historia y largo itinerario, salvo una breve alusión, ni los estudios de polen encontrados en ella, las flores descubiertas a través de fotografías muy especializadas, ni tampoco las comparaciones iconográficas y los estudios artísticos que se han hecho. No vamos a discutir las teorías sobre el origen de las improntas, fuera de una mención pasajera, y lo mismo se diga de las reconstrucciones con tecnología 3D, a partir de las imágenes tridimensionales que se han obtenido cada vez mejores, como ustedes saben, desde 1978. Todos esos temas y muchos otros tienen que ser objeto de otras conferencias. Ahora nos vamos a centrar en una primera, pero creo que apasionante lectura del testimonio que nos da la Santa Síndone. Hace 2000 años, cuando Juan entró en el sepulcro, según sus propias palabras, vio y creyó. Juan 20:8. Creyó en la resurrección, como dice él mismo, porque hasta entonces no había comprendido que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Y lo que vio fue la síndone, el sudario, quizá algunas vendas. No vio, sin embargo, esta imagen que nosotros podemos ver, ¿no? Porque estaba del lado interior. Por eso solo pensó en la resurrección. De lo contrario, también habría pasado ante su corazón, sus ojos, su memoria, toda la pasión de la que él había sido testigo. Como todos saben, la Santa Síndone o Sábana Santa es la reliquia quizá más preciada de la cristiandad. Es un lienzo de 4,40 metros de largo por 1,13 de ancho, que se conserva su original en Turín, Italia. Allí se encuentra desde el año 1578, donde fue llevada por los herederos de la Casa de Saboya, que eran los poseedores en aquel momento, desde Chambéry, donde estaba colocada en ese entonces, hasta Turín, para acortar la peregrinación de San Carlos Borromeo, que había hecho el voto de venerarla después de una peste que había castigado mucho su diócesis. En esa ocasión se hizo la primera ostensión pública en un estrado levantado en la Piazza Castello, ¿no? Para la ostensión de 1898, o sea, hubo muchas ostensiones entre la primera y esta que estamos ahora, la que nos interesa a nosotros. Esta se celebró en 1898 entre el 25 de mayo y el 2 de junio, habiendo ya comenzado a difundirse la fotografía que había sido inventada por Niepce en 1826 y perfeccionada por Daguerre en 1839, por eso se llama daguerrotipo, se llamaban las primeras fotos, ¿no? Las fotografías. Digo, con esa ocasión y con esta historia de la fotografía ya, digamos, llevaba unos 40 años, 50 años desarrollándose. El abogado turinés Secondo Pia, que era un aficionado, obtuvo los permisos para realizar la primera fotografía autorizada. Y decimos autorizada porque en realidad durante esa ostensión otros también sacaron sin permiso algunas placas, entre ellos 2 sacerdotes, los padres Natale Noguier y Gian María Sanna Solaro, y también el teniente Saverio Fino, responsable de la seguridad de la catedral durante la ostensión. Secondo Pia esperaba realizar el proceso normal de una fotografía, que graba sobre una placa, la que podemos observar al medio, ahí, ¿no? Sobre una placa, una imagen invertida en posición y color del original, la cual después de un proceso químico vuelve a invertirse imprimiendo en papel una copia exacta de su origen, ¿no?
El negativo de la placa, como pueden observar en la fotografía del medio de esta diapositiva, no solo invierte los colores y posiciones, sino que además da una imagen a menudo ininteligible y confusa. Y esto es lo que esperaría probablemente Secondo Pía al comenzar el revelado de la placa en su estudio y pequeño laboratorio. Sin embargo, para su sorpresa, se encontró delante de una imagen comprensible, armoniosa y cargada de belleza. El resultado obtenido mostraba entonces que lo que nosotros llamamos positivo, llamo positivo entonces a la síndone como tal, el origen, ¿no? Lo que nosotros llamamos positivo en realidad es un negativo natural. De ahí que el negativo fotográfico de Pía o Noglier, Sanna o Fino, todos los que sacaron la foto en aquel momento, correspondían a la realidad, es decir, al último paso del proceso fotográfico, mostrando la realidad del hombre que estuvo en contacto con la síndone, ¿no? Ahí tenemos un proceso, ¿no? El negativo fotográfico entonces está en el medio entre el modelo original y la fotografía impresa luego en papel, ¿no? que lo representa. Secondo Pía entonces también esperaría que el negativo que él estaba sacando estuviera en el medio, entre la Santa Síndone, el original que tenemos aquí, y una copia en papel de esta síndone, pero se encontró con que en realidad estaba al final del proceso. De ahí entonces que lo que se dieron cuenta en ese momento es que la síndone en sí es un negativo, pero de orden natural, ¿no? Volvamos al relato evangélico, que es sumamente importante en este caso. San Lucas dice que nuestro Señor fue envuelto en una síndone, sindón, Lucas 23, 53, es decir, una valiosa sábana de lino. Además, en su cabeza llevaba, esto es según San Juan, capítulo 20, un sudario, probablemente un pañolón que sujetaba la mandíbula para que la boca no quedara abierta, como por ejemplo se dice en el caso de Lázaro. Juan 11 dice que atado alrededor del rostro llevaba un sudario, eso es el sudario. No debe descartarse además que el cuerpo también estuviese atado con vendas o fajas propiamente dichas, en griego keirías, que sujetaban a la síndone al cadáver a la altura de los hombros, probablemente de los pies, aunque estas no se mencionan en el relato del entierro de Jesús, pero sí lo leemos en el de Lázaro, cuando se dice, salió el muerto atado de pies y manos con vendas que iríais, dice, ¿no? Al referirse a Pedro, dice San Lucas, Pedro cuando entra al sepulcro, dice que él, inclinándose, vio ta ozonia, usa esa expresión, o sea, el conjunto de los paños probablemente, síndone, sudario, vendas, si es que las había. En efecto, ozonion se deriva de ozone, que significa, según Strong, una tela de lino, un lienzo, según Tuggy, un lienzo grande. Estos son los principales vocabularios bíblicos que se manejan. Vine dice que denotaba primariamente un lino fino, más tarde un lienzo, y Swanson lo refiere a una sábana de lino. Por eso San Juan dice, cuando se refiere el momento del descendimiento y la preparación para llevar al sepulcro del cuerpo de Cristo, dice que lo envolvieron ozoniois, es decir, en paño, Juan 19:40. Ciertamente Jesús no fue envuelto en vendas como las momias egipcias, sino en una síndone, como testimonia de forma expresa San Lucas, ya lo vimos. De ahí que San Jerónimo en la Vulgata traduzca correctamente al latín lo visto por Pedro como linteamina, es decir, lienzos en plural, ropa de lienzo, tela, etc., ¿no? San Juan, volviendo a su relato, que es el más interesante aquí, dice que al entrar en la tumba vio taozonia, usa esa expresión que también usa San Lucas, o sea, los lienzos, keimena, que vendría a ser colocados allí, yacentes. Y el sudario, dice, que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino eis gena topon. Usa esa expresión, eis gena topon. Esta expresión ha recibido diversas traducciones a menudo confusas, incluso en versiones muy buenas. Por ejemplo,
la Biblia de Jerusalén, la del padre Bover, Evaristo Nieto, dice en un lugar aparte, o sea, vio el sudario en un lugar aparte, traducen, ¿no? Nácar dice envuelto aparte, Straubinger, Alonso Jekyll, en lugar aparte. La Biblia de Navarra dice en un sitio. Ninguna de ellas tiene en cuenta el hebraísmo que está detrás, como ha estudiado muy bien el famoso helenista Miguel Balaguer, padre Miguel Balaguer, Escolapio, autor de varias obras, entre ellas diccionarios de griego y versiones curadas y anotadas por él de Homero y de otros clásicos como Sófocles. Por lo tanto, alguien con mucha autoridad en la lengua, ¿no? En su estudio, La prueba de la resurrección, exégesis de Juan 20, 6 al 7, publicada en la revista Estudios Bíblicos del Instituto San Dámaso de Madrid en el año 1966, o sea, mucho antes de que se hicieran las sostenciones más famosas de la Sábana Santa, él muestra cómo esta expresión de San Juan, si quisiera decir lo que las versiones vulgares traducen y que acabo de leer, implicaría un error gramatical innecesario, incluso el uso de los casos gramaticales que no pegarían ahí, ¿no? Además de que Juan nunca emplea esta construcción en ningún otro lugar. Por ejemplo, si traducimos por el giro impreciso en un lugar, vio el sudario en un lugar, la expresión choca con la precisión con la que Juan viene describiendo lo que ve como testigo sepulcral, ¿no? Después de hablar todos los detalles, de pronto una cosa importantísima lo dice de forma imprecisa. Si ponemos en otro lugar, como ponen otras de las traducciones que hemos leído, resulta un contrasentido, porque en otro lugar haría referencia en otro lugar que no es el sepulcro, o sea, afuera, ¿no? Lo cual evidentemente no puede ser entendido así. De ahí que viendo estas incongruencias, algunas versiones directamente ponen plegado aparte, pero esa expresión no está en el texto. Balaguer sostiene que Juan con gena, ¿no? Eis, gena, topon, traduce literalmente el hebreo geat, que es el numeral 1, pero que admite también la idea de identidad, traduciéndose como el mismo. Uno, el mismo, ¿no? De hecho, la expresión eis topon gena, aparece en la Biblia. Por ejemplo, 2 veces en el Eclesiastés 3:20, donde incluso las versiones que he citado antes, que traducen de esa manera que vimos esta expresión en el caso de Juan, ellos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, Eclesiastés 3:20 traduce todos van al mismo lugar, ahí sí pone el mismo. Y Eclesiastés 6:6, todos marchan al mismo lugar, los muertos, ¿no? Cuando uno se muere todos se van al mismo lugar. También San Pablo es testigo de esto cuando hace equivalente gena de auto, usándolos como las dos en el mismo sentido, que sería mismo. Por ejemplo, el famoso texto de Filipenses 2:2, cuando nos dice San Pablo que debemos tener un mismo pensar y un mismo sentir, y así se traduce en todas las versiones. Sin embargo, él dice un mismo pensar, ahí usa auto, y un mismo sentir usa gena, o sea, son equivalentes. Por eso, teniendo en cuenta esto, lo que dice el texto de Juan es que Juan vio el sudario en el mismo lugar, o sea, en el mismo lugar en que lo había dejado el viernes por la tarde, pero sin el cuerpo de Cristo dentro. Es decir, es probable que la escena vista por Juan sea parecida a esta que vemos en la diapositiva. La síndone tal cual él la había dejado unas 36 horas antes, pero sin el cuerpo dentro. No estaba allí, había desaparecido, como si se hubiese evaporado. Por eso se entiende que él mismo le resulte normal decir que vio y creyó, ¿no? Como ya dije, no me voy a detener en la historia de la síndone, baste saber que se ha podido reconstruir los principales puntos por los que pasó hasta llegar a su lugar de residencia actual en Turín. Se tienen datos de que después de permanecer en Palestina, estuvo en Edesa, Mesopotamia Superior, hoy es Turquía, en torno al siglo VII, en Constantinopla entre el 10 y el 13, luego en Francia, en Lirí, a mediados del 14, en Chambéry en la mitad del 15, también estuvo muy provisoriamente en otros lugares, ¿no? Y desde 1578, como ya dije, en Turín.
Sobre este punto no me explayo, es interesantísimo, pero amerita otra conferencia, así vamos a lo que me interesa que veamos ahora, esa suerte de mapeo de la síndrome, por lo menos para aprender a leerla, que es lo que queremos hacer. Ante todo, el tejido. La síndrome, dice Manuela Marinelli, que es una gran estudiosa de la Santa Sábana, se hiló a mano con la torcedura llamada seta, difundida en el área sirio-palestina en el siglo I después de Cristo. La trama del tejido, que se dice a espina de pescado, se suele decir, nos lleva a pensar en un pedal rudimentario, un telar de pedal rudimentario, y de hecho presenta saltos y errores en su composición, como ocurre con esos telares. Este tipo de tejido es de hecho de origen mesopotámico sirio. En los hallazgos de tejidos judíos en Masada, eso está al lado, a mitad más o menos de lo que es el Mar Muerto, ¿no? Está documentada una tipología especial de ribete, igual al que tenemos en la Sábana Santa, en el periodo que va del año 40 a.C. hasta la caída de Masada. Masada mueren todos, se suicidan todos en el asalto romano en el 74 después de Cristo. En la Sábana Santa también hay un cosido longitudinal idéntico al que tenemos en fragmentos de tejido procedente de los hallazgos de Masada. Así pues, la técnica de fabricación y la tipología del tejido dan como indicio una datación que es coherente con la época de Cristo. En la síndrome encontramos 4 tipos de marcas que tenemos que aprender a identificar bien. Tenemos en primer lugar quemaduras, ahí hay ejemplos de cada una de ellas, quemaduras que fueron producidas durante el incendio en la Sainte-Chapelle del castillo de Chambéry en Francia, la noche del 3 al 4 de diciembre de 1532. Hay marcas de agua usadas para apagar las quemaduras en esa misma ocasión. Hay manchas de sangre que están producidas por contacto directo. Y hay huellas del cuerpo de un hombre de frente y revés, unidos por la zona de la cabeza cuyo origen todavía se discute. Aquí observamos la imagen frontal en positivo y negativo. Bueno, vuelvo a insistir que usamos el término positivo para referirnos a la sábana tal como la vemos hoy en día en Turín o como la podemos ver en sus réplicas, aunque verdaderamente es un negativo natural, ¿no? Pero positivo para referirnos que así está, digamos, de hecho. Negativo, en cambio, justamente a ese primer proceso del revelado que hizo, en primer lugar, Secondo Pia y luego tantos otros fotógrafos profesionales, y que nos muestra entonces realmente lo que es el hombre de la síndrome. Además, tengan en cuenta esto, de que como la sábana santa, la tela, fue producida por el contacto con la persona, ¿no? Evidentemente estaba encima de ella, está todo al revés ahí, porque es como en un espejo, ¿no? Como en un espejo. Por lo tanto, lo que vemos a la derecha, siempre estoy hablando de cómo se ve la tela, ¿no? Por lo tanto, lo derecho en la tela es lo izquierdo es derecho. Eso para cuando yo hable refiriéndome a ese positivo que es la tela, siempre debe entenderse entonces al revés. Por ejemplo, la herida del costado de Cristo, lo vemos en la tela a su izquierda, es la izquierda del hombre. Pero realmente la herida fue hecha en la derecha, que es como lo vemos en el negativo fotográfico, ¿no? Bien, eso para que tengan en cuenta, porque a veces depende de cuál es la que estamos viendo, que casi todas vamos a referirnos a la sábana directamente para aprender a leerla, salvo el rostro, que lo voy a explicar en el negativo fotográfico. Bueno, aquí podemos ver entonces algunos ejemplos de lo que mencioné antes, las huellas distintas que están en la síndrome, ¿no? Ahí se ve entonces algunas huellas de quemadura, he elegido algunas nada más, algunas de sangre, estáis señalando justamente la herida del costado, las manos, los pies, improntas de agua arriba de la cabeza, en las puntas, ¿no? Y algunas partes, digamos, señalando la impronta que es el cuerpo entero, casi todo él, salvo las partes que son producidas por sangre, por contacto de sangre. La demás es justamente esa impronta de origen inexplicable hasta el momento. Y lo mismo podemos ver en la imagen dorsal, ¿no? Donde también observamos lo mismo, quemadura, huellas de sangre, de agua y la impronta. Bueno, vamos a empezar entonces a ir viendo un poco
lo que nos muestra la sábana santa. Comenzamos por la cabeza y la tenemos en positivo y negativo, ¿no? Como dije, en este nos vamos, incluso por su belleza misma, y para comprenderla, la vamos a ver directamente en el negativo fotográfico, que además nos muestra las cosas en su posición correcta. Aquí están en la posición real del hombre de la sábana, ¿no? Aquí vamos a ver algunos detalles. En primer lugar, lo más llamativo son los regueros de sangre. Son muchos los que hay en la cara, pero destaco principalmente dos. El primero está en la frente, en forma de un 3. En la sábana, en cambio, si ustedes miran acá, es en forma de épsilon, porque está al revés entonces, ¿no? Se trata de un reguero de sangre venosa, como han mostrado los estudios médicos. Por lo tanto, sangre venosa de bajada lenta, ¿no? Continua, pero en este caso no es rectilínea, sino ondulante, y corresponde de modo anatómico perfecto a la posición de la vena frontal, lesionada de una espina y parece debida a una contracción espasmódica que ha provocado que la frente se arrugue, como cuando uno siente un dolor, arruga la frente. Entonces en esos pliegues, por ahí ha tenido, digamos, que sobremontar justamente la sangre, que lo hace muy lentamente, por eso el reguero es corto dentro de todo, ¿no? Y se ha ido acumulando a pequeñas gotas una detrás de otra, formando entonces primero un pequeño laguito en el primer repliegue, después ha vuelto, cuando se ha llenado, ha vuelto a subir hasta una segunda vez, mostrando ese particular surco. Esta sangre ha manado cuando el hombre estaba todavía vivo, si no, no podría haber dejado ese tipo de surco. La contracción de la frente ante la espina se comprende muy bien porque el cuero cabelludo, las sienes y la frente presentan una riquísima inervación sensitiva. La zona de las sienes y la frente tiene, según los médicos, una sensibilidad cutánea semejante a la punta de la lengua, para que tengamos presente el dolor que eso puede haber producido. En cambio, el doble reguero que observamos, ¿no?, allá arriba, ¿no?, y que está indicado por la flecha, es muy diverso. Es un coágulo de sangre que ha brotado de una arteria y ha bajado con fuerza precisamente por presión de la presión arterial, ¿no? Recordemos, sin embargo, que la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa fue descubierta por Andrea Cesalpino recién en 1593 y el estudio de la misma solo fue presentado en el siglo siguiente por William Harvey en 1628. Por lo tanto, si la síndone fuese obra de un falsificador medieval, no habría podido de ningún modo pintar dos regueros con estas características, ¿no? En 1980, el padre Francis Filas de la Loyola University de Chicago declaró que a través de medios fotográficos e informáticos y usando fotografías de la síndone tomadas por Henry, la exposición de la década del 30, había identificado en la zona del ojo derecho un leptón romano. Se trata de una pequeña moneda de unos 15 milímetros de diámetro, acuñada en el siglo I por Poncio Pilato, esto es lo importante, y que contiene un litus, o sea, un cayado de astrólogo o augur de unos 12 milímetros. En la síndone, según este experto, habría él hallado la imagen del cayado y 4 letras mayúsculas, U-C-A-I, Ucai, rodeando la parte exterior de dicho cayado. Estas letras pertenecerían a la inscripción propia de la moneda, porque allí decía Tiberiu Caesaros. Entonces teníamos justo Ucai, ¿no? Tiberiu Caesaro, de Tiberio César, ¿no? Como Pilato solo acuñó estas monedas entre el 29 y el 32 después de Cristo, y después de eso medio desaparecieron, esta sería la fecha probable de la datación de la síndone. Filas mostró su hallazgo a Michael Marks, un experto numismático de Chicago, que habría confirmado, según Filas, la existencia de estas 4 letras. Esto, sin embargo, lo menciono más a modo anecdótico porque es un tema que sigue siendo discutido entre los especialistas. El tabique nasal está desviado e hinchado, ha sido golpeado y probablemente con un bastón como el que usaban los escribas. Y justamente en posición, digamos, si lo ha golpeado uno mirándolo con un bastón, lo ha hecho, si es un escriba, lo ha hecho con la mano izquierda,
porque ellos usaban la izquierda, ¿no? Y coincidiría perfectamente con la posición de eso, porque como pueden ver ahí, no solamente el tabique, sino la mejilla derecha, incluso se ve la dirección cruzada. También se observan heridas sobre las cejas y equimosis, que son manchas lívidas, en los párpados. El bigote está también muy ensangrentado, 2 regueritos de sangre salen de la nariz, hay gotas de sangre bajo el labio superior, una abolladura con ligera desviación en la punta de la nariz. La barba está mesada, como arrancada a tirones. Nosotros sabemos por los evangelios que los soldados golpeaban a Jesús y se burlaban durante la prisión de la noche. El mesar la barba era una humillación para un judío. De hecho, Hanún rapó la mitad de la barba de los servidores de David como una afrenta en 2 Samuel. Y cuando David se enteró, los mandó que se quedaran en Jericó hasta que les creciera. Tanta era la vergüenza que producía. Isaías dice que esta fue una afrenta hecha al siervo sufriente, que sabemos nosotros que es una profecía, todos los cánticos del siervo sufriente, del Mesías durante su pasión. Justamente en el cántico del capítulo 50, el versículo 6 dice: ofrecí mis espaldas a los que me golpeaban, mis mejillas a los que mesaban mi barba. Pasamos a la herida del costado derecho del hombre, ¿no? Está a la izquierda del hombre en el original de la sábana. Sabemos entonces que justamente porque como está en espejo, es en el cuerpo real fue producida a la derecha, ¿no? Aparece clara una herida allí que es oval de unos 4,4 centímetros de largo por 1,4 de ancho. Esta herida ha sido causada por un instrumento de punta con 2 aletas laterales cortantes, es decir, una lanza. De ahí la forma elíptica de la herida. La sangre ha fluido hacia abajo y luego, vamos a ver cuando veamos la imagen dorsal, también en un segundo momento hacia la espalda, indicando entonces justamente 2 posiciones en las 2 coladas que se llama. Una primera colada, una primera vertida, ¿no? Estando el hombre en posición en vertical, ¿no? En la cruz, y la segunda cuando estaba puesto en posición horizontal. Después explicaré cómo y por qué, ¿no? Dice el doctor Barbet, que fue el primer médico, Pierre Barbet, que estudió anatómicamente la sábana santa, dice: la lanza se introdujo por el 5.º espacio intercostal, deslizándose por encima de la 6ª costilla, atravesó la pleura y el pulmón y alcanzó la aurícula derecha del corazón. De ahí la abundante sangre y suero que salió de la herida, porque la aurícula derecha está siempre en los cadáveres recientes rellena de sangre líquida. El hombre de la síndone presenta la herida de la mano izquierda en la muñeca, no en la palma de la mano, como se representaba tradicionalmente a Jesús crucificado. De hecho, si hubiesen clavado al hombre de la síndone por la palma de las manos, éstas se hubiesen desgarrado, precipitando el cuerpo al suelo. Según se observa en la síndone y tras los experimentos de Barbet, podemos afirmar que el clavo que fijó los brazos atravesó la muñeca por el llamado espacio de Destot. Dice Barbet: si se intenta fijar el clavo más abajo se refiere abajo en la palma de la mano, ¿no? Si se intenta fijar el clavo más abajo, no lo perfora, sino que el clavo resbala, ya sea hacia arriba para entrar por el espacio de Destot o bien hacia la palma donde se pierde. Y entonces no puede sostener el peso de un cuerpo sin desgarrarse. Este sitio, el espacio de Destot, en la mano de un hombre normal se encuentra en todos los casos a unos 8 centímetros de la cabeza del tercer metacarpiano. Es la misma distancia, dice él, que he medido en la síndone. Existe pues un paso anatómico preformado y normal, camino natural por donde el clavo pasa fácilmente y donde es mantenido muy sólidamente por los huesos del carpo y el ligamento anular anterior, sobre cuyo extremo superior se apoya. Este ligamento anular es tan fuerte que puede sostener sin rasgarse hasta 200 kilos de peso. Continúa diciendo Barbet: la efusión de sangre debió de ser moderada, casi únicamente venosa. El clavo no encuentra ninguna arteria allí importante. También destaca este médico por sus experiencias que al atravesar con un clavo el espacio de Destot,
Estando la palma hacia arriba, el pulgar se flexiona bruscamente, colocándose atravesado a la dirección de los demás dedos por contracción de los músculos tenarios, mientras que los otros dedos se flexionan ligeramente debido quizá a la excitación mecánica de los tendones musculares flexores mayores. Y aquí dice el por qué. En la síndone, las dos manos que las vemos por el dorso no presentan más que 4 dedos. Los pulgares se hallan bajo las palmas. En cuanto a los dos regueros en ángulo que vemos en los pulsos, se deben a que el crucificado, para facilitar su respiración, o mejor dicho, para evitar la asfixia, tuvo que adoptar 2 posiciones en la cruz. Una de desplome, posición baja, pendiendo solo de los clavos, y otra de erección, posición alta, apoyándose sobre los pies. Cada uno de los regueros corresponde a una posición del crucificado, mientras la sangre siempre bajaba perpendicular a la tierra por fuerza de la gravedad. De ahí que nos haya quedado entonces esas 2 indicaciones de las 2 posiciones que tuvo, y también entonces podemos reconstruir, como hacen estas diapositivas, los movimientos torturantes, ciertamente, que tuvo que hacer el crucificado durante todo el tiempo que estuvo pendiente de la cruz. Tengan en cuenta, ¿no?, que por el peso, por el agobio, por el dolor, normalmente el crucificado tiende a dejarse caer, pero una vez estando caído, todo empieza a presionar, entonces los pulmones no tienen aire, están todos como presionados, entonces al no tener oxígeno empieza a sobrevenir parálisis en todos los músculos. Cuando esa parálisis llega a la zona del corazón, viene un paro cardiorrespiratorio y muere. Entonces, cuando ya la cosa no aguanta más, lo que tiene que hacer es volver a tener oxígeno. Para eso entonces tiene que apoyarse en los pies, hacer todo ese giro, ¿no?, en esos 2 ejes de los clavos, levantarse, cargar de aire los pulmones, se oxigena todo y vuelve entonces a mantenerse un tiempo. Cuando ya no puede más, larga el aire y se vuelve a caer. Cada vez que ha tenido que respirar, ha tenido que hacer esto. Y además, si además de respirar normal ha querido hablar, ha tenido que hacerlo extra. O sea, para cada palabra que ha dicho Cristo, ha tenido que hacer todo este movimiento solo para hablar, independientemente de las respiraciones, porque cada vez que decía una palabra se escapaba todo el aire, ¿no? Por lo tanto, esa tortura fue una cosa constante durante todo ese tiempo que duró la crucifixión, que, como sabemos por los evangelios, fue aproximadamente unas 3 horas. Lo mismo se diga de los regueros de los brazos, que van trazando diversos surcos, entrelazándose justamente por esas 2 posiciones que tuvo el crucificado. Un poco más abajo vemos la zona de las rodillas. Dice otro de los expertos médicos que estudiaron la Sábana Santa, el doctor Giudica Cordiglia: la rodilla derecha, además de parecer más contusa, presenta numerosas escoriaciones de tamaño y formas diferentes, más o menos marcadas, con bordes desgarrados sobre la región rotular, añade Barbet. Un poco más arriba y hacia el exterior hay 2 llagas de forma redondeada de unos 2 centímetros de diámetro, situadas una encima de la otra. La rodilla izquierda, también contusionada, no presenta más que escoriaciones diversamente dispuestas de tamaño y forma diferentes, pero mucho menos marcadas y numerosas. Estas lesiones, por su dirección y ubicación, nos indican cómo ha podido ser producidas. Acusan la caída sobre un terreno no uniforme, sino cubierto de piedras desiguales, el camino. Confirma esta suposición la tierra que se ha encontrado mezclada con la sangre en las escoriaciones de la nariz y en su rodilla izquierda, como si el ajusticiado, al caer, no hubiera podido resguardarse con las manos. El padre Manuel Sole, en su libro La Sábana Santa, su autenticidad y trascendencia, dice: causa escalofríos de horror pensar en estas repetidas caídas. Un hombre con unos 50 kilos de peso a la espalda, eso es el peso más o menos del patíbulum, y los brazos atados de modo que no pudiera servirse de las manos para amortiguar el golpe. Su cabeza iría a dar fuertemente contra el suelo. Varias de las heridas detectadas en el rostro del hombre de la síndone, por su profundidad, suponen los autores que se las causó en estas caídas. Y no olvidemos que aquella cabeza llevaba encasquetado un yelmo de espinas
que se le clavarían profundamente al dar contra el suelo, y que el mismo patibulum es el nombre del travesaño, ¿no?, de la cruz, stipes es el vertical, que ya estaba clavado generalmente en el lugar del suplicio. El patibulum atado a la espalda se correría al caer hacia la cabeza, golpeando las espinas de la nuca, que por eso aparece tan terriblemente maltratada. Más abajo, en la zona de las piernas, se observan como unas líneas, probablemente correspondan a sogas con las que el reo estuvo atado. Después las veremos un poco mejor, ¿no? La localización finalmente de la llaga del pie derecho es patente en la síndone. Recordemos que en la impronta dorsal, la que vamos a ver después, aparecen los pies algo cruzados, los talones separados, ¿no?, y las puntas convergentes. El pie derecho ha marcado sobre la síndone la huella completa, y del izquierdo solo se ve el talón y la parte central. Los dedos no aparecen, ¿no? Además, está como encorvado sobre sí mismo, acentuando la concavidad de su planta. Esto nos indica que el pie izquierdo estuvo clavado sobre el derecho y cruzado sobre él. La planta del pie izquierdo sobre el empeine del derecho. Supone el doctor Barbet que al hombre de la síndone le clavaron los pies directamente sobre el stipes, es decir, no sobre alguna maderita que servía de apoyo, sino directamente en la madera, ¿no?, en el leño de la cruz. El izquierdo cruzado sobre el derecho y con un solo clavo por el segundo espacio intermetatarsiano. La rodilla izquierda habría quedado doblada sobre la derecha. La hemorragia que produciría la entrada del clavo por ahí no es mortal, y la sangre venosa debió chorrear principalmente después de que fuera retirado el clavo. Esto explica el gran flujo de sangre hacia el talón una vez desclavado de la cruz el hombre de la síndone y colocado en horizontal. Y en el sepulcro, a causa de la rigidez cadavérica, la pierna izquierda habría mantenido prácticamente la posición de la cruz. Por eso aparece en la síndone algo más corta que la derecha. Esto también es un dato interesante, histórico, porque cuando la sábana estuvo expuesta en Constantinopla durante 2 o 3 siglos, algunos pensaron entonces que Cristo era rengo, ¿no?, una pierna más corta que la otra, ¿no? Y por eso es que entre los bizantinos, como si ustedes ven la cruz bizantina, como la que tenemos nosotros en el parque, en la cruz bizantina tiene un madero atravesado que está en forma, digamos, cruzada, porque si tenía una pierna más corta que la otra, entonces apoyaba en un lugar en una y en otro lugar más bajo en otra. Pero esto es testimonio de que estaban viendo exactamente esta sábana, ¿no? Y esa fue la cruz que se ha difundido en todo el oriente cristiano, ¿no? La corona de espinas, pasamos ahora a la parte dorsal. En la parte de la nuca observamos múltiples lesiones provocadas por objetos punzantes a nivel del cuero cabelludo. Estas, por su gran número, la produjeron una hemorragia múltiple y un agudísimo dolor. Estas lesiones fueron causadas por una especie de casco de espinas o púas. La parte occipital se presenta fuertemente castigada, como si la corona de espinas hubiera sido continuamente frotada y apretada contra la cabeza. Si aceptamos, como estamos haciendo, que el hombre de la síndone fue Jesucristo, esto se explicaría porque llevó la corona durante el camino al Calvario, con el patíbulum golpeando contra ella, y también en la cruz. Por otro lado, si no hubiera llevado la corona durante el camino al Calvario ni en la cruz, las caídas y la continua fricción contra el patíbulum hubiera deformado los coágulos y no se verían así. Por eso sabemos que tiene que haber estado puesta. De esta forma, la propia corona sirvió de protección para estas llagas, evitando que el patíbulum las aplastara. Tampoco se hubieran formado estos coágulos tan nítidos si le hubieran quitado la corona antes de crucificarlo, porque hubiera pasado lo mismo con esa constante fricción, el pararse y caerse, ¿no?, durante 3 horas. Por eso la nitidez muestra que la corona la tuvo siempre puesta, ¿no? La síndone nos muestra que el crucificado cargó el patíbulum, no la cruz entera, ¿no? El patíbulum atado a los brazos y colocado incluso transversalmente sobre sus espaldas, y además nos muestra que el patíbulum no iba enteramente horizontal
sobre las espaldas, sino inclinado hacia abajo por el lado izquierdo. Esta posición ha hecho sopesar la existencia de alguna cuerda. ¿Por qué iba inclinado así? Probablemente porque llevaba una cuerda donde atada desde la parte del extremo izquierdo hacia la pierna correspondiente. Se solía hacer así para que los reos no se escapasen, ¿no? Entonces, de una punta a su propia pierna y de la otra punta hacia el patíbulum del otro reo, si es que iban varios, ¿no? Efectivamente, por eso encima del tobillo se observan, como ya habíamos mencionado antes, algunas líneas sangrientas que suben desde la parte interior hacia la exterior, por delante y por detrás de la pierna. Las piernas habrían sido duramente castigadas ya por la flagelación. Con el roce de esa cuerda se abrirían de nuevo las heridas y la sangre empapó la cuerda. También se deduce que las espaldas durante el camino hacia el suplicio con la carga del patíbulum estaban protegidas por los vestidos de la víctima, no iba desnudo. De haber estado este madero en contacto directo con la piel, habría causado notables desgarros en los labios de las heridas, desfigurando evidentemente las trazas de los azotes en estas escoriaciones. Sin embargo, las podemos ver con toda nitidez. Las señales indelebles de tal crueldad se ven en las índones sobre el omóplato y el hombro derecho, donde existe una zona amplia, terriblemente contundida, nítida en su centro, pero con bordes que se desdibujan poco a poco en su periferia. El profesor Cordiglia describe así la situación. Sobre el hombro derecho, región supraescapular y región acromial derecha, se observa una vasta zona escoriada y contusa de forma casi rectangular que se extiende algo oblicuamente, de arriba abajo y de afuera adentro, de unos 10 por 9 centímetros. Otra zona de iguales características se observa en la región escapular izquierda. Un examen atento de ambas zonas nos revela que sobre ellas ha gravitado, aunque fuera a través de alguna vestidura, un instrumento rugoso de considerable peso, de espesor como de unos 14 centímetros, móvil y abrasivo, el cual ha allanado, deformado y vuelto a abrir las lesiones producidas por la flagelación, lacerando los labios de las heridas y produciendo otras nuevas. Este complejo traumático de contunciones y escoriaciones induce a pensar que ha sido causado por el patíbulum que el condenado sostenía transversalmente con ambas manos sobre los hombros en su viaje al lugar del suplicio. Ahora bien, conociendo la talla del hombre de la síndone, podemos deducir que sus brazos abiertos presentarían una envergadura de 1,65 m, lo cual implica que aquel palo transversal pesaría unos 65 kilogramos. A cada caída del sentenciado, del tosco palo patíbulum que llevaba a la espalda el hombre, al no poder sujetarlo con las manos, le rodaba sobre la espalda magullando la piel con su peso y con sus asperezas. Prácticamente toda la superficie corporal, con la excepción de los antebrazos y manos, se ven llenos de una serie de lesiones que, como apunta el doctor Baima Bolone, no se tratan solo de equimosis superficiales, moretones, sino de aperturas hemorrágicas por debajo de la superficie cutánea, en el tejido subcutáneo o en la musculatura. Estas heridas son el resultado de una terrible flagelación infligida de forma sistemática, es decir, como castigo en sí misma, y que habría tenido lugar antes de un suplicio aún mayor, que es el de la crucifixión. ¿Por qué dice esto él? Porque la flagelación podía darse de dos maneras. Una era como un castigo en sí mismo independiente, y eso se terminaba, y incluso con eso a veces los llegaban a matar, flagelándolos, los romanos por lo menos, ¿no? Y otra es usarlo como complemento durante el camino de la cruz. Si hubiera sido solamente como complemento en el camino de la cruz, estarían todas de una forma totalmente desigual, desordenadas. En cambio, están todas puestas de forma ordenadita. Por lo tanto, ha sido un suplicio hecho de forma sistemática, ¿no? Y eso es lo que permite incluso reconstruir bastante este tema, ¿no? Por eso, de ahí se deduce de que ha sido condenado a la flagelación y después hubo una segunda condena a la muerte que no estaría prevista de entrada, porque o se hacía una cosa o se hacía la otra, ¿no?
Las heridas están formadas por pequeños círculos de unos 12 milímetros aproximadamente, algo separados entre sí, pero unidos por una línea transversal que apenas es visible a simple vista, pero se pone de manifiesto en las imágenes con luz ultravioleta, como podemos ver ahí en el detalle ampliado, ¿no? Las heridas son semejantes a pequeñas mancuernas o pesas de gimnasia de unos 3 centímetros de longitud. Existen unas 120 de esas heridas en el tórax, en otras regiones del tronco y en el principio de las extremidades. Es posible que las quemaduras causadas en la tela en el incendio que sufrió en 1532 hayan ocultado más heridas en los brazos. No es posible establecer el número exacto de golpes, que debió ser muy elevado, ya que entre otras razones no sabemos cuántas extremidades tenía cada flagelo, si bien se han hecho distintas teorías. Y dicen generalmente que se puede pensar que serían flagelos de 3 cuerdas y hechos por 2 flageladores, ¿no? Pero bueno, hay distintas teorías, esa quizá sea la más difundida. Si hubiesen sido flagelos de 3 cuerdas, al menos se han dado 40 golpes, lo cual entonces nos llevaría a pensar quizá que se administró, por lo menos según la ley judía, 40 golpes menos 1, o sea, 39 golpes el máximo. Pero como no se sabe si se han perdido algunos, si algunos no se ven por las chamuscaciones, no se puede determinar. Entonces probablemente haya sido flagelado directamente, según la justicia romana, que no establecía ningún límite, sino lo que se establecía es qué daño había que hacer al reo, nada más que eso, ¿no? Lo demás quedaba a disposición, digamos, de los verdugos. Todos los estudiosos sí coinciden en que el reo se encontraba desnudo cuando recibió este brutal castigo. Respecto a la postura que habría mantenido durante el mismo, si bien la mayoría se inclina a decir que el hombre de la síndone debió ser atado por las manos a un objeto fijo como un pilar y golpeado estando encorvado, hay algunos otros que proponen otras teorías, pero esa es la que tiene más aceptación, como la que pueden ver en la reconstrucción en la diapositiva, ¿no? De la llaga del costado dije antes que salieron 2 coladas distintas. Una, la más abundante, vertical, que hemos visto sobre el costado derecho del pecho, formada mientras el cuerpo estaba erecto y pendiente en la cruz. La otra es la que observamos en esta imagen, la imagen dorsal del lienzo, y está en la base del tórax. Es un importante reguero transversal de coágulos, bastante ancho sobre el borde derecho del tronco, que se divide luego en varios regueritos hasta alcanzar el borde izquierdo. O sea, manado del costado derecho, se ha ido por atrás hasta terminar en el otro. Se trata evidentemente de una colada de sangre, como lo delata el color rojizo de la misma vista a la luz del día. Su origen es claro. Mientras estuvo el cuerpo erecto sobre la cruz, se vació por la herida del costado la aurícula derecha y la vena cava superior, que en ella desemboca. Pero al poner el cuerpo en posición supina, pudo irse vaciando por la misma aurícula la vena cava inferior, que había quedado completamente llena de sangre sobre la cruz. Resbalando pues esta sangre de la herida transversalmente por el costado derecho hasta la espalda, formó allí estos regueritos de coágulos. Vemos la planta derecha del pie, la última cosa que se ve como mapa de la síndone, ¿no? Bien marcada en este caso. La izquierda se ve apenas porque está arriba, ambas con un solo clavo. Podemos observar también como unas líneas más opacas que se observan bien en el negativo, por eso lo puse allá arriba, ven como unas líneas más oscuras en el negativo que entran, y que probablemente se trate de las marcas de los dedos de los que cargaron el cuerpo hasta la síndone. Donde apoyaron los dedos, corrieron la sangre y por eso se ve así. El doctor Heller ha deducido a partir del hecho de haber encontrado lodo en los talones despellejados que el reo fue al suplicio descalzo. Bien, con esto terminamos de ver la parte de lo que es lo que nos muestra la síndone. Ahora veamos algo de complemento sobre un poco las huellas, ¿no? Y las características que tienen ellas. Al margen de cómo se explique la formación de la imagen del hombre de la síndone, las manchas de sangre están allí por contacto.
La sangre es sangre real, pero son notablemente nítidas sus huellas, lo que nos permite sostener que el cuerpo no fue arrancado del lienzo, lo cual las hubiera roto o corrido, ¿no? Porque no están deformadas. Por otra parte, hay manchas de sangre y de sudor, pero no hay elementos de corrupción, por lo cual el cuerpo dejó de estar en contacto con la sábana antes del tiempo en que naturalmente comienza la descomposición. De ahí que se diga que estuvo aproximadamente unas 30-36 horas, pero no más. Afirma Emanuela Marinelli. El primer dato absolutamente cierto, demostrado por estudios diferentes e independientes, es que el revestimiento rojo de los hilos de lino, en correspondencia con las heridas, es sangre humana del grupo AB. Este resultado lo confirman investigaciones con microespectroscopio, la cromatografía y la reacción a la benzidina. Además, el revestimiento rojo sobre los hilos queda disuelto completamente por las proteasas. También el test de enzimas proteolíticos demostró la ausencia de colorantes. En correspondencia de la zona de los pies se ha encontrado un glóbulo rojo y algunas células epidérmicas humanas. La sangre contiene ADN humano masculino. La elevada cantidad de bilirrubina encontrada en la sangre indica que se trataba de una persona fuertemente traumatizada antes de la muerte. Además, en numerosos pliegues hay evidentes componentes hemáticos típicos de las distintas fases de la coagulación. La costra con la formación de los puentes de fibrina por parte del factor 13 y el exudado seroso. Es pues evidente que estas huellas se formaron por contacto directo del lino con un cadáver. Los halos de suero son invisibles a simple vista, pero aparecen si se les aplica luz ultravioleta. La sangre coagulada sobre la piel herida ha pasado a la tela por fibrinólisis, fenómeno que provoca una lisis parcial, es decir, redisolución de los coágulos de sangre durante las primeras 36 horas de contacto. En cuanto, entonces, son las huellas de sangre. En cuanto a las improntas, el resto, digamos, lo que vemos del cuerpo, ¿no? Que no son producidas por la sangre, dice la misma Marinelli. La imagen del cuerpo está impresa de manera científicamente inexplicable hasta el día de hoy. Pese a los más variados intentos experimentales llevados a cabo, las técnicas actuales más sofisticadas no permiten construir detalladamente una imagen similar a la de la síndone. Esta muestra características tridimensionales, no tiene líneas claras de demarcación y se ha formado sin duda alguna después de la deposición de la sangre sobre el lino, porque bajo las manchas de sangre no está presente. El tono amarillento del lino que forma la imagen interesa, o sea, solamente compromete un estrato extremadamente superficial de las hebras del lino con que está fabricado el tejido, o sea, no lo penetra. Es apenitas, ¿no? Apenitas unos micrones ahí del lino, ¿no? Y sin embargo, después de varios siglos seguimos viendo la imagen de forma perfecta, ¿no? La imagen dorsal, en fin, no está influida por el peso del cuerpo. Eso se ve sobre todo en la zona de la espalda y las nalgas, que es lo que apoya. Sin embargo, no están deformadas, por lo tanto, es como si la huella se formó en el momento que estaba suspendido en el aire. Eso es lo que está diciendo ella, ¿no? Se puede decir también con seguridad que la imagen no está pintada, no existe ningún pigmento orgánico o inorgánico en la tela, y el color amarillo translúcido de la imagen no es debido a ninguna sustancia de aposición, sino que está causado por la deshidratación y oxidación de las hebras más superficiales. 25 tipos distintos de disolventes, entre ellos el agua, no degradan o cancelan la imagen, todo lo que ha sufrido durante todo este tiempo, y sigue estando la imagen ahí. Y se puede decir también que no ha sido conseguida por quemadura. Es imposible, de hecho, conseguir una imagen con las mismas características químicas y físicas de la sábana santa usando, por ejemplo, un bajo relieve calentado. Se han logrado imágenes parecidas, pero igualmente el parecido es bastante remoto. De hecho, entonces se han elaborado distintas teorías, ¿no? Pero ninguna de ellas es satisfactoria y todos los resultados son como los que ustedes pueden ver en pantalla, espantosos, ¿no? Sobre todo después porque
como pueden ver, incluso los negativos son ininteligibles, todo al revés de como hemos visto que ha sucedido con la Santa Síndone. Así la teoría vaporigráfica, que dice que serían reacciones amoniacales por los ungüentos, sudor, sangre, etc., hasta la sostuvo Viñón, Delage, otros por efecto del agua, es decir, de la humedad del cuerpo y del sepulcro, supuesto que se den además muchas causas coordinadas providencialmente, el doctor Romanese de la Universidad de Turín. Otros han propuesto que es efecto de las drogas aromáticas, pero de todos modos no han llegado ni siquiera a poder hacer un experimento que sirva, ¿no? Y finalmente la otra, o varias teorías, que han tratado de explicarlo por radiación de calor, como una especie de chamuscamiento, como lo observado en los cuerpos volatilizados en la explosión atómica de Hiroshima, pero no se ha podido repetir en laboratorio. Por lo tanto, digamos, ninguna de esas teorías es satisfactoria para explicar el origen de las huellas, ¿no? Aunque alguna puede aproximarse un poquito más que la otra, igualmente sigue siendo un misterio incluso para la ciencia, con todos los avances que ha producido la ciencia en el último siglo, ¿no? Igualmente, la singularidad más llamativa de la imagen sindónica es su tridimensionalidad. Es tan excepcional que es única. Tridimensionalidad quiere decir que la intensidad de la luz y del colorido de las imágenes es inversamente proporcional a la distancia que separa en cada punto la tela del cadáver. Es decir, más luz mientras más cercanía, menos luz mientras más se aparta, ¿no? Esta es como un registro de los relieves volumétricos de aquel cuerpo. Por consiguiente, midiendo la intensidad de este colorido, se puede perfectamente calcular y reproducir, como en una estatua, el relieve del cuerpo envuelto por esa tela, ¿no? Tengas en cuenta que esto no se puede hacer con ningún negativo. Si uno agarra un negativo y trata justamente, o de cualquier foto, tratar, digamos, de pasar justamente esto con los mismos aparatos que se estudiaron, y ahora voy a leer cómo lo describe el inventor del BP8, que fue el primer aparato, el que logró aquella imagen, ¿no? Esa imagen ya está retocada, ¿no? Pero la primera imagen, que fue el ingeniero Schumacher, ¿no? Intentando meter cualquier otra imagen, sale todo, digamos, muchas cosas de forma. El pómulo hundido, la nariz hundida o levantada, un ojo para adentro, un ojo para afuera, no se puede lograr, ¿no? Y eso con fotografía muy bien hecha, porque el tema es la distancia y el foco de luz, de dónde sale el foco de luz. Eso es lo que invierte todas las cosas y deforma todo. Peter Schumacher, que fue el ingeniero electrónico estadounidense que inventó y desarrolló el analizador de imagen BP8, que esto se hizo para decodificar las imágenes satelitales que estaban mandando de Marte y poder recrear el relieve de Marte, ¿no? Él demostró que la síndone contiene información de las 3 dimensiones y perfecta. Esto fue presentado y explicado en el Congreso de Albuquerque y publicado en el libro de actas de esa reunión en el año 1977. Él estaba trabajando de hacía un año atrás. Con esta publicación, la sábana dio otra de las enormes sorpresas y una de las pruebas más importantes de su autenticidad. Por eso, este equipo de ingenieros, después, en el 76, empieza con la primera cosa que él descubre con la sábana. 77 presenta los estudios, en el 78 fue la ostensión del 78. Entonces, ahí se hizo toda una serie de estudios muy importantes y estuvieron este equipo que se llamaba el STURP, las siglas del equipo que hizo todos los estudios directamente sobre la síndone. Así es el testimonio muy interesante de Schumacher, dice así: hacia 1976 entregué e instalé una unidad en casa del capitán Eric Jumper de la Fuerza Aérea Norteamericana. El capitán John Jackson estaba presente. Estos son los 3 que van después a estudiar en el 78 en Turín la sábana, ¿no? Jackson, Jumper y Schumacher. Instalé el sistema y verifiqué la calibración. Él no sabía para qué lo iban a usar, ¿no? Entrené a Jumper y a Jackson en el funcionamiento del sistema. Lo que sucedió a continuación resultó extraordinario para mí. Jackson colocó una imagen de la sábana de Turín sobre la mesa iluminada del sistema y enfocó la imagen con la cámara de video. Cuando se activó la pantalla, display isométrico, del pseudo tridimensional dispositivo, apareció en el monitor una verdadera imagen tridimensional. Al menos había muchos rasgos de estructura realmente tridimensional.
La nariz tomó relieve, las facciones del rostro aparecían adecuadamente perfiladas, las formas del cuerpo, brazos, piernas y pecho correspondían a la forma humana básica. Este resultado del BP8 no se ha obtenido nunca con ninguna otra imagen que yo haya estudiado, ni tampoco he oído que le haya sucedido a alguien en estudios hechos por otros. Nunca había oído hablar de la sábana de Turín antes de ese momento. No tenía ninguna idea de lo que estaba viendo. Sin embargo, los resultados eran distintos de todo lo que yo había procesado mediante el analizador BP8, antes y desde ese momento. Solamente con la sábana de Turín se ha obtenido tales resultados al efectuar su estudio con el analizador isométrico de imagen BP8. Hasta aquí lo de Schumacher. Vemos algunos aspectos más, gran parte del frente y la sangre resaltada en la reconstrucción tridimensional. Otros equipos después empezaron a usar esta tecnología y al poco tiempo se logró esta imagen, ¿no? Que es una imagen mejorada por acá. Aquí la han purificado de todos los rasgos, digamos, de martirio, de modo tal de ver cómo sería el rostro en su forma original antes de sufrir la pasión, ¿no? Bien, con esto terminamos prácticamente todo de lo que más o menos quería explicarles, porque como digo es larguísimo y mejor algo más concentrado, pero que puedan entender la sábana. Pero antes de terminar, creo que hay una pregunta que se impone, ¿no es cierto? Y la pregunta es esta: si el hombre de la síndrome es Jesucristo, ¿no? Bien, evidentemente que la certeza absoluta, con una afirmación de certeza absoluta no se puede dar, ¿no? Porque eso tendría que tener una firma de Jesucristo de que es Él. Pero existe una técnica que es la que se encargó justamente de hacer un cálculo de qué posibilidades hay de que no sea Jesucristo, ¿no? Y es justamente el cálculo de posibilidades. Uno de los cálculos más conocidos fue el que hizo en el año 1972 el ingeniero Paul Deguel. Después se hicieron varios, ¿no? Pero Paul Deguel fue el primero. Hizo un cálculo tomando solamente 7 cualidades comunes entre los relatos del Evangelio y de la síndrome. Entonces lo que va haciendo es suponer. Supongamos que, bueno, a Cristo, ¿no? Bueno, al hombre de la síndrome y a Jesucristo le hicieron esto. Supongamos que a uno de cada 3 crucificados le hicieron esto, lo cual es una exageración porque no conocemos ningún caso. Bueno, pues supongamos que 1 de cada 3 le hicieron esto. Después, esta otra cosa, supongamos que 1 de cada 5 le hicieron esto. Así es como va haciendo el cálculo, ¿no? Él tomó estas 7 elementos. Dice: a pesar de que sea altísimamente improbable que un ajusticiado, es decir, alguien condenado como criminal, sea honrado tras su muerte con un rico lienzo, porque la síndrome es un lienzo de ricos, ¿no? Con un rico lienzo por mortaje y una sepultura honorífica con caros aromas. Recuerden que fue muy caro lo que dice que le echó Nicodemo, ¿no? Y una sepultura honorífica con caros aromas. Concedamos que esto haya sido realizado con 1 de cada 3 crucificados, 1 de cada 3 criminales. Supongamos eso, infinitamente generoso, ¿no? 1 de cada 3 crucificados, ¿no? En segundo lugar, que 1 de cada 20 crucificados haya permanecido poco tiempo en su mortaja sin dejar señales de descomposición del cuerpo. Que 1 de cada 50 haya sido separado de la tela con una técnica misteriosa que ha dejado completamente intactas y nítidas las marcas de las heridas reblandecidas y pegadas a la sábana. Que 1 de cada 1000 crucificados haya sido coronado de espinas. De hecho, solamente conocemos un caso en toda la historia, que es el de Jesucristo, pero supongamos que 1 de cada 1000. Y que 1 de cada 5 haya sido lanceado en el costado después de morir, en vez de quebrarle los huesos, como hacían con todos los crucificados los romanos. Porque, como les dije, la manera de no morirse era levantarse y volver a respirar. Entonces, cuando había que acelerar la muerte, se le rompían las piernas, de modo tal de que al no poder levantarse se morían en 5 minutos. Listo, se produce la parálisis, viene el paro cardiorrespiratorio y se muere. Por eso se hacía así. Por eso cuando van a Cristo a hacerlo, se encuentran con que rarísimo, ya estaba muerto. Además hay una cosa importantísima. Normalmente cuando los dejaban morirse hasta el final sin quebrarle las piernas, esperaban que fuera el final. ¿Por qué se morían? Porque el cansancio era tal que ya no podían levantarse más.
El reo muere cuando no se puede levantar más y oxigenarse. Por lo tanto, o era porque tenía las piernas quebradas y no podía hacerlo, o era porque el cansancio era tremendo. Cristo no muere así. Cristo, dice el Evangelio, dando un grito. Por eso quiere decir que Cristo se levantó, cargó los pulmones, dio el grito y murió. Por eso es que el centurión dice, pero esto nunca lo he visto. Por eso dice, este verdaderamente era el Hijo de un Dios. Porque eso no correspondía a la experiencia. O sea, si tiene aire no se puede morir. Eso solo hace Cristo porque Él había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero para volverla a tomar cuando quiero, ¿no? Juan 10. Sexto, que 1 de cada 10 haya sido enterrado con sumo cuidado, con cariño, pero al mismo tiempo con prisa, lo cual resulta extraño en los enterramientos judíos, pues solían lavar, rasurar y perfumar los cadáveres con mucha atención y parsimonia, porque el cadáver está sucio, tiene la sangre, no ha sido rasurado, no ha sido limpiado, tiene el sudor, ¿no? Y finalmente que 1 de cada 10.000 lo pone, porque esto es tan excepcional que podría poner cualquier cifra, pero que 1 de cada 10.000 crucificados, después de pasar por un terrible suplicio como el que vemos en la sábana, presente una expresión tan serena y noble como esta. Normalmente el rostro, si ustedes han visto el de cualquier muerto que ven en un accidente, una cosa es el que se murió en la cama, pero el que se murió en un accidente o le pegaron un tiro, lo apalearon, ¿no? La impresión es realmente espantosa. Suponiendo que 1 de cada 10.000 quede con una mirada y un rostro tan sereno y toda una armonía, el resultado sería el siguiente, ¿no? 1 sobre 3 por 1 sobre 20 por 1 sobre 50 por 1 sobre 100 por 1 sobre 1000 por 1 sobre 5 por 1 sobre 10 por 1 sobre 10.000 igual a 1 sobre 150.000 millones. Es decir, casi cero. Deberían haber sido crucificados 150.000 millones de personas en aquellos 10 años o en todo el periodo en que se utilizó este suplicio para que hubiese al menos una posibilidad de que este hombre no fuese Cristo sino otro. El mismo de Gale añade que igualmente esto es bajo el número porque él se limitó a pocos puntos, se limitó a 7 puntos de coincidencia, reduciendo al mínimo la valoración favorable del resultado obtenido. Los cálculos que hizo Bruno Barberis, otro de los estudiosos de la Sábana Santa, también con 7 variables pero distintas de estas, arrojó una posibilidad cada 200.000 millones. Y el padre Carreño Echandía, que le gustaba exagerar, él hizo el cálculo con muchos más puntos de coincidencia, puso la flagelación sistemática anterior a la sentencia, que ya dije, acá hay algo raro, ha sido flagelado como quien solo se lo va a flagelar, pero lo crucificaron, ¿no? La flagelación sistemática, las heridas de las rodillas en las caídas, el porrazo que le rompió la nariz, el sudor de sangre, llegó a la probabilidad de una probabilidad cada 5.000 trillones. Bien, téngase en cuenta esto, que se calcula que si fuese cierto lo que dice el relato ciertamente exagerado de Flavio Josefo, quien afirma que durante el sitio de Jerusalén, que duró 139 días, se crucificaron unos 500 judíos por día, lo cual es una exageración suya, pero si fuera cierto eso, en realidad eso más un tiempito más que duró la persecución ahí, no habrían habido más de 75.000 crucificados durante el periodo romano en Judea. Solo 75.000 como máximo, tomando datos de alguien exagerado. Con la cifra de 200.000 millones, la intermedia, 150.000 de Gale y el otro, no sé cuántos trillones, ¿no? 200.000 millones, para que haya al menos una posibilidad de que el crucificado sea otro, habría que haber crucificado 500 hombres por 400 millones de días, es decir, por más de 1 millón de años. Igualmente, el que no quiere creer, no cree, ¿no? Juan Pablo II, siendo todavía cardenal, veneró la síndone camino del cónclave que coincidió con la ostensión del 78, donde él después terminó en el segundo cónclave siendo papa, ¿no? Y afirmó lo siguiente: personalmente soy un devoto de esta reliquia desde hace muchos años, desde cuando era un seminarista. Entonces pude leer un libro que hablaba de la síndone.
En Polonia no tenemos mucha facilidad ni posibilidad de venir a Turín a venerar la síndone, pero si tuviéramos un poco de libertad, creo que seríamos miles los polacos que vendríamos a venerarla. Porque la síndone es un testimonio que habla en su silencio de una manera maravillosa. Finalmente he tenido la gracia de lograr ver lo que había leído en el libro, y de esta visita he quedado muy impresionado. 2 años después, como Papa, durante su peregrinación a Turín el 13 de abril de 1980, hablaba con cariño de la ciudad que custodia una reliquia insólita y misteriosa como la Santa Síndone, singular testigo, si aceptamos los argumentos de tantos científicos, de la Pascua. Testigo mudo, pero al mismo tiempo sorprendentemente elocuente. Una semana después, en audiencia general, el 20 de abril, en Roma, definió la Santa Síndone como la reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección. Y termino también con un texto de San Juan Pablo II, no sé si es el último de los que dedicó a la Sábana Santa, el 24 de mayo de 1998. Es largo, entresaco entonces solamente algunos párrafos más significativos. Dicen así: la Sábana Santa, imagen intensa y conmovedora de un dolor indescriptible, es un reto a la inteligencia, es espejo del Evangelio. Si se reflexiona sobre este lienzo sagrado, no se puede prescindir de la consideración de que la imagen presente en él tiene una relación tan profunda con cuanto narran los evangelios sobre la pasión y muerte de Jesús, que todo hombre sensible se siente interiormente impresionado y conmovido al contemplarlo. Ella no detiene en sí misma el corazón de la gente, sino que remite a aquel a cuyo servicio la puso la providencia amorosa del Padre. Por tanto, es justo alimentar la conciencia del precioso valor de esta imagen, que todos ven y nadie por ahora logra explicar. Para toda persona reflexiva es motivo de consideraciones profundas que pueden llegar a comprometer su vida. Así, la Sábana Santa constituye un signo verdaderamente singular que remite a Jesús, la palabra verdadera del Padre, e invita a conformar la propia vida a la de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros. La Sábana Santa es también imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre. Invita a redescubrir la causa última de la muerte redentora de Jesús. En el inconmensurable sufrimiento que documenta el amor de aquel que tanto amó al mundo, que dio a su Hijo único, se hace casi palpable y manifiesta sus sorprendentes dimensiones. Ante ella, los creyentes no pueden menos de exclamar con toda verdad: Señor, no podías amarme más, y darse cuenta enseguida de que el pecado es el responsable de este sufrimiento, los pecados de todo ser humano. Nada más.